Bueno chicos, bienvenidos a la sesión número 3 de la cátedra Aplicaciones de base de datos. En la sesión anterior vimos los conceptos básicos muy resumidamente de lo que son las bases de datos y algunas de sus características. En la sesión de hoy vamos a estudiar en profundidad qué son los sistemas de gestión de base de datos, cuáles son sus características, cuáles son los que actualmente lideran el mercado. Vamos a ver las características de algunos de ellos. Vamos a ver una definición muy simple de lo que es el SQL. Vamos a ver qué es MySQL, qué es SQL Server, cuál es su diferencia y otros temitas bastante interesantes que estoy seguro que les va a agradar mucho. Y bueno, no siendo más, empecemos. En la sesión anterior vimos la conceptualización referente a la definición y tipos de bases de datos. En la sesión de hoy vamos a estudiar en profundidad qué son los sistemas gestores de base de datos. Vamos a definir qué son, cuáles son los más conocidos, cuáles son sus características, así que entremos en materia. Entonces entremos a definir qué es un sistema de gestión de base de datos. Un sistema de gestión de base de datos también se puede encontrar en la literatura como SGBD o DBMS. Es un software que proporciona una forma de almacenar y recuperar la información de una base de datos de manera práctica y eficiente. Básicamente, un sistema de gestión de base de datos ofrece una interfaz entre la base de datos y los usuarios finales o aplicaciones, asegurando que los datos estén organizados de manera consistente y que sean fácilmente accesibles. De esta manera, los usuarios pueden crear, leer, actualizar y eliminar datos de una base de datos. Digamos que de manera general, esa es la definición y lo que hace un sistema de gestión de base de datos. Ahora bien, gestores de bases de datos hay muchísimos en el mercado. Vamos a ver y a estudiar de una manera un poco resumida cuáles son los más utilizados y cuál es la diferencia que hay entre ellos. MySQL es el gestor de base de datos de código abierto más popular utilizado en la web, principalmente con el lenguaje de programación PHP. La eficiencia, fiabilidad y facilidad de uso son las principales características de esta base de datos, utilizada en aplicaciones web como Facebook y Twitter. Sus características principales son compatibilidad con SQL, arquitectura cliente-servidor, procedimientos almacenados, soporte multiplataforma, soporte en Unicode, consulta en caché, soporte de certificados SSL y digamos que de manera general eso es lo que nos brinda MySQL. SQL Server, por su parte, es un gestor de base de datos desarrollado por Microsoft y que se basa en el lenguaje de consulta estructurado SQL. Además, cuenta con versiones que se adaptan a diferentes cargas de trabajo y demanda. Entre sus características principales tenemos que admite una amplia variedad de aplicaciones de procesamiento de transacciones. SQL está vinculado a Transact SQL, posee visualización de datos e informes en dispositivos móviles, posee compatibilidad con nube híbrida, tiene escalabilidad y seguridad.
PostgreSQL es un potente gestor de base de datos relacionales orientado a objetos que extiende las funciones del SQL. Está disponible para múltiples plataformas. PostgreSQL admite transacciones, subselecciones, disparadores, vistas, integridad referencial de clave externa y un sistema de bloqueo sofisticado. Otra de sus características es tipos definidos por el usuario, herencia de tablas, extensibilidad, mecanismos de bloqueo sofisticados, como ya les había mencionado, un sistema de clave foránea de integridad referencial y una alta compatibilidad de integridad de datos, de vistas, reglas, subconsultas y un control de concurrencia multiversión. Los tres primeros SGB que vimos estaban orientados o basaban su estructura en SQL. MongoDB se trata de una base de datos no SQL y es la más popular del mundo, orientada a documentos con escalabilidad y flexibilidad. MongoDB almacena los datos en documentos similares a JSON, lo que significa que los campos pueden variar de documento a otro y la estructura de los datos se puede cambiar con el tiempo. Entre sus características principales tenemos que es gratuito y de código abierto, tiene una alta disponibilidad, tiene una escala horizontal, colecciones de tamaño fijo, duplicación de datos, distribución geográfica, balanceo de carga, indexación y replicación. SQLite es un motor de base de datos SQL autónomo de alta confiabilidad, integrado, completo y de dominio público. El término Lite en SQLite significa o hace referencia al poco peso en términos de configuración, administración de base de datos y recursos necesarios para utilizarlo. Otra de sus características es que posee una configuración desde cero sin servidor. Los archivos de bases de datos son únicos y compactos. Los registros son de longitud variable. Su código fuente es legible, por lo tanto puede ser modificado o adaptado según las necesidades del administrador de base de datos. Redis, que viene del acrónimo de Remote Dictionary Server, es un motor de base de datos donde las claves pueden contener cadenas, hashes, listas, conjuntos y conjuntos ordenados. A diferencia de otros sistemas, Redis es utilizado principalmente para el almacenamiento en caché y la administración de secciones. Entre sus características principales tenemos que es increíblemente rápido, sin simplicidad, que sus operaciones son atómicas, admite varios lenguajes de programación, replicación maestro-esclavo, persistencia instantánea, es fácil de usar, instalar y mantener. MariaDB es un sistema de gestión de base de datos relacional derivado de MySQL, con licencia GPL y las mismas características de MySQL con algunas extensiones. El sistema se basa en SQL y admite el procesamiento de datos de estilo ACID con atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad garantizados para las transacciones. Entre sus características principales tenemos que admite APIs de JSON, replicación de datos en paralelo, múltiples motores de almacenamiento, es notablemente escalable,
amplía la selección de motores de almacenamiento y utiliza un lenguaje de consulta estándar y popular, además de poseer una velocidad y una alta seguridad un poco más eficientes que el MySQL. En este listado no podría faltar Oracle Database, que es el sistema de base de datos relacional que compite directamente con SQL Server en el mercado de las bases de datos empresariales. Al igual que SQL Server, cuenta con diferentes versiones de software según las necesidades y requisitos y presupuesto de los administradores de datos. Además, es compatible con la mayoría de las plataformas principales, incluidas Windows, Unix, Linux y Mac OS. Entre sus características principales tenemos que es totalmente escalable, posee inteligencia de negocios, agrupamiento, gestión de contenidos, servicios de localización, gestión de servidores, alto rendimiento y seguridad y análisis para sus bases de datos. Apache Cassandra es una base de datos distribuida para administrar grandes cantidades de datos estructurados en muchos servidores de productos básicos. Entre sus características principales tenemos que nos permite una disponibilidad continua, posee un rendimiento a escala lineal, posee una simplicidad operativa muy atractiva para los administradores de base de datos, su escalabilidad y alta disponibilidad es muy buena, tiene una fácil distribución de los datos, tiene una alta tolerancia a fallas, por lo que es muy utilizado por los administradores de base de datos también. Los administradores de base de datos de la vieja escuela conocen a DB2, dado que es uno de los más antiguos y populares y que aún hoy se mantiene. DB2 es un sistema de gestión de base de datos relacionales, propiedad de IBM, al igual que los otros motores de base de datos, tiene un alto rendimiento, cuenta con todas las funciones capaces de manejar grandes cantidades de datos y servir simultáneamente a muchos usuarios. Otras de sus características son una alta recuperación de desastres ante posibles problemas en la infraestructura física de la base de datos, una resiliencia, una escalabilidad y una seguridad de nivel empresarial, un alto rendimiento gracias al optimizador de costes y por eso aún se mantiene a pesar de los años. Entonces, podemos decir que en el mercado los grandes competidores son los que vimos anteriormente, pero con el pasar de los años las empresas y las organizaciones han ido evolucionando, las bases de datos han ido evolucionando y con eso también han aparecido otros modelos y otros sistemas de gestión de base de datos. Entonces vamos a ver algunos de esos nuevos protagonistas que han empezado a aparecer en el mercado. Tenemos a Microsoft Azure, conocido anteriormente como Windows Azure, que permite a las organizaciones crear, administrar e implementar aplicaciones en una red global masiva utilizando sus herramientas y marcos favoritos mediante un servicio de base de datos relacional inteligente en la nube. Este servicio o este sistema de gestión de base de datos es ofrecido
por Microsoft. Google Cloud es el servicio de almacenamiento de base de datos de Google que permite, como su nombre lo indica, almacenamiento mundial y la recuperación de cualquier cantidad de datos en cualquier momento, dado que no solo sirve para los productos integrados en Google o en su G Suite, sino también las empresas pueden usar este servicio para almacenar el contenido de sus sitios web, almacenar datos para archivar y recuperar en casos de desastres o distribuir objetos de datos grandes a los usuarios a través de descarga directa. Amazon también tiene un par de sistemas de gestión de base de datos que han empezado a competir en el mercado. Aquí yo les presento el Amazon DynamoDB o Amazon DBDB, que es un servicio de base de datos no SQL totalmente administrado y proporcionado por Amazon Web Service. DynamoDB utiliza un modelo de base de datos no SQL, es decir, no relacional, lo que permite tener documentos, gráficos, columnas entre sus modelos de datos. Apache Hive es una herramienta de almacenamiento de datos y ETL desarrollada sobre los sistemas de archivos distribuidos de Hadoop. Este software de almacenamiento de datos facilita la lectura, escritura y administración de grandes conjuntos de datos que residen en el almacenamiento distribuido utilizando SQL. Y por último, les presento otro servicio de Google que ya es más a mayor escala, que es el Google BigQuery, que es un servicio web de análisis de Big Data basado en la nube. El servicio se ejecuta en la infraestructura de almacenamiento de la nube de Google y se puede acceder a él mediante una interfaz de programa de aplicación o API orientada a REST. Entonces, como pudimos ver, la oferta que hay hoy en día o actualmente referente a sistemas de gestión de base de datos es muy alta y digamos que tenemos bastante donde escoger. A pesar de eso, eh, aún los más utilizados o los de mayor demanda están basados en SQL, que es el lenguaje de consulta universal para las bases de datos, dado que proporciona métodos para definir las bases de datos, para manipular la información y para gestionar los permisos de acceso a dicha información. Esto para que un gestor de base de datos sea considerado como relacional, independientemente de las características particulares de dicho gestor. Entonces, podemos decir que conocer SQL o el lenguaje estructurado SQL es conocer la base de datos y todo su potencial. Esta parte del SQL, su definición, cómo está estructurado, lo vamos a ver en la próxima sección. En esta sección lo que sí vamos a hacer es aprender cuál es esa diferencia que hay entre MySQL y SQL Server, porque muchas veces se tienden a confundir o pensar que son lo mismo. Entonces, MySQL y SQL Server, si bien es cierto, realizan la misma función, que es almacenar
y organizar datos se utilizan en diferentes escenarios. Se puede decir que si se tiene un saber diferente, o se puede decir que tienen un saber diferente, pero los dos se basan en SQL. Los desarrolladores pueden esperar algunas similitudes entre MySQL y SQL Server, como el uso de tablas para almacenar datos, referencias a claves primarias, externas, así como a múltiples bases de datos en un único entorno o servidor. Entonces, ahora voy a pasar a explicar en detalle, brevemente, qué es MySQL, qué es SQL Server, para descubrir cuál es la diferencia. Empecemos por MySQL. MySQL fue desarrollado a mediados de los años 90. Más tarde fue adquirido por Oracle y fue una de las primeras bases de datos de código abierto y sigue siendo hasta el día de hoy. Esto quiere decir que hay varias alternativas a MySQL, pero las diferencias entre esas variantes no son demasiado pronunciadas. La sintaxis y la funcionalidad básica siguen siendo idénticas, algo que se ha convertido en una de las características de MySQL en su popularidad dentro de los startups. Debido a que es de código abierto y gratuito, los desarrolladores pueden comenzar fácilmente con MySQL y modificar su código en la rara instancia de que puedan necesitarlo. MySQL se usa generalmente junto con PHP y Apache Web Server, además de una distribución de Linux, lo que ha llevado al famoso acrónimo que tal vez han conocido de LAMP o LAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP. Entonces digamos que brevemente eso es MySQL. Por su parte, el servidor SQL, también conocido como Microsoft SQL Server, ha existido por mucho más tiempo que MySQL. Microsoft desarrolló SQL Server en los años 80 con la promesa de proporcionar un sistema de gestión de base de datos confiable y escalable. Estas siendo las cualidades principales de SQL Server de todos estos años, ya que es la plataforma de acceso para el software empresarial con mayor escala. SQL Server está destinado principalmente para desarrolladores que usan .NET como su lenguaje de desarrollo. Aquí ya empezamos a ver las diferencias en oposición a PHP para MySQL. Esto tiene sentido ya que ambos caen bajo el paraguas de Microsoft. Entonces ya aquí vimos las definiciones y ya empezamos a notar cuáles son las diferencias entre ambos. Entonces hasta este momento ya alcanzamos a percibir un par de diferencias entre el MySQL y el SQL Server, pero vamos a ver las diferencias a mayor profundidad. Como mencioné anteriormente, SQL Server funciona mejor con .NET, mientras que SQL se puede emparejar con cualquier otro idioma o lenguaje. Generalmente es usado con PHP. También se debe mencionar que SQL Server solía ejecutarse exclusivamente en Windows, pero esto ha cambiado desde el año pasado cuando Microsoft anunció el soporte de Linux para SQL Server. Aún así, la versión de Linux
no es totalmente estable, lo que significa que nuestra recomendación o mi recomendación sigue siendo que sigamos trabajando Windows si utilizas SQL Server y cambiarse a Linux si van a utilizar base de datos MySQL. Esto podemos decir que sería la diferencia entre MySQL y SQL Server en base al entorno en el que son utilizados. Si hablamos de la sintaxis, para la mayoría de las personas es la más grande diferencia o la más importante entre los dos sistemas. Estar familiarizado con un conjunto de reglas de sintaxis sobre otro puede influir enormemente en su decisión en cuanto a qué sistema conviene utilizar más. Si bien tanto SQL como MySQL Server se basan en SQL, las diferencias en la sintaxis siguen siendo importantes y vale la pena tener en cuenta este aspecto. Por ejemplo, aquí tenemos dos fragmentos de código, uno en MySQL y otro en Microsoft SQL Server. Ambos fragmentos de código logran el mismo resultado, que es devolver tres entradas con la edad más joven de una persona nombrada en una tabla. Pero podemos ver que hay un cambio drástico en la sintaxis. Si vemos en la de MySQL, digamos que es un poco más sencilla, si lo podemos o queremos decir de esa forma, o entendible, que la sintaxis que maneja el Microsoft SQL Server. Pero SQL Server compensa esto, dado que es más que un sistema de gestión de base de datos o RDMS. Eso es una gran ventaja, dado que el software propietario frente al software de código abierto lo vuelve más exclusivo. En este caso particular, la ventaja se vuelve aún más profunda, ya que SQL Server está respaldado por una de las compañías tecnológicas más grandes del mundo, que es Microsoft, la cual ha creado herramientas adicionales para SQL Server que vienen integradas con el sistema de gestor de base de datos, incluidas las herramientas de análisis de datos. También presentan un servidor de informes SQL Server Reporting Service, así como una herramienta ETL. Esto hace que SQL Server sea la navaja suiza, si lo queremos ver de esa forma, de los sistemas de gestión de base de datos. También podemos obtener funciones similares en MySQL, pero tienes que buscar y rebuscar en la web estas soluciones, dado que mayormente son soluciones de terceros, lo que no es ideal para la mayoría de las personas. Si analizamos los motores de almacenamiento, encontraremos otra gran diferencia que a veces se pasa por alto entre MySQL y SQL Server, porque SQL Server usa un único motor de almacenamiento desarrollado por Microsoft, en contraste con múltiples motores en oferta para MySQL. Esto le da a los desarrolladores de MySQL mucha más flexibilidad, ya que pueden usar diferentes motores para diferentes tablas en función de la velocidad, la confiabilidad o alguna otra dimensión que estén trabajando.
Un popular motor de almacenamiento MySQL es InnoDB, que cae en el extremo más lento del espectro, pero mantiene la confiabilidad. Otro es MyISAN. Cancelación de consultas. Mucha gente sabe esto, pero otra tanta no. Eh, y esta es una diferencia potencialmente importante entre MySQL y SQL Server. MySQL no permite cancelar una consulta a la mitad de la ejecución. Esto significa que una vez que un comando comienza a ejecutarse, es mejor dejar que termine a que causar algún daño en la integridad de la base de datos. SQL Server, por otro lado, le permite a los administradores de base de datos cancelar la ejecución de consultas a mitad de camino en el proceso. Esta diferencia puede ser particularmente perjudicial para los administradores de base de datos, a diferencia de los desarrolladores web que ejecutan comandos con guiones que rara vez requieren la cancelación de consultas durante la ejecución. Si hablamos de costos, aquí es donde SQL Server se vuelve mucho menos atractivo y MySQL gana puntos importantes. Esto porque Microsoft requiere que compres licencias para ejecutar múltiples bases de datos en SQL Server. Hay una versión gratuita, pero solo para familiarizarse con el sistema gestor de base de datos. Por el contrario, MySQL usa una licencia pública general de GNU, lo que hace que su uso sea totalmente gratuito. Entonces, esto es muy importante. Sin embargo, si se necesita soporte o asistencia para MySQL, ese sí hay que pagarlo. Mientras que con Microsoft SQL Server ya viene integrado dentro de la licencia. Lo que nos lleva a nuestro próximo punto. Si bien puedes pagar por el soporte de MySQL, este escenario rara vez se da debido a la alta contribución de la comunidad y el apoyo para ello. Una ventaja de tener la comunidad más amplia de su parte es que la mayoría de las personas no tienen que buscar ayuda oficial, sino que pueden buscar en la web y encontrar un montón de soluciones. Entonces, mientras que con el Microsoft SQL Server nos toca ir directamente al soporte, aunque para obtener soporte en MySQL hay que pagar. Con la cantidad y el soporte comunitario que hay del MySQL, rara vez se tendrá que pagar para recibir un soporte, porque buscando en la web se puede encontrar casi que con total seguridad cualquier solución a algún problema que tengamos con el MySQL. Es importante tener en cuenta que ambos sistemas de gestión de base de datos admiten diferentes herramientas de entorno de desarrollo integrado, o también conocidas como IDE. Estas herramientas ofrecen un entorno coherente para el desarrollo y además prestan mucha atención a los detalles, lo cual permite que
se pueda adaptar a nuestras necesidades. MySQL cuenta con Enterprise Manager de Oracle, mientras que SQL Server usa Management Studio. Ambos tienen sus pros y sus contras y pueden inclinar la balanza si no se tiene nada más para basar una decisión al momento de querer decidir qué base de datos utilizar, sea MySQL o SQL Server. En conclusión, la elección de qué sistema de gestión de base de datos es importante para aquellos que recién comienzan el desarrollo de aplicaciones modernas, debido a que una vez se elige un sistema, rara vez lo cambiamos más adelante. ¿Qué les quiero decir con esto? Una vez que decidimos, no, si decidimos, mejor dicho, hacia cuál de los dos, en este caso sistema de gestión de base de datos que estamos comparando, MySQL o Microsoft SQL Server o Cassandra o Redis. Una vez que uno como administrador de base de datos escoge qué sistema de gestión de base de datos va a utilizar, rara vez se cambia a otro. Lo ideal es que sepamos manejar varios, pero siempre vamos a tener una inclinación más fuerte hacia uno en especial. En esta cátedra nos enfocaremos en el uso del MySQL, dado que conceptualmente y sintácticamente es más sencillo de comprender que el SQL Server, que el Oracle y los otros sistemas de gestión de base de datos que vimos. Pero al entender y aprender a utilizar el MySQL Server, vamos a tener bases suficientemente amplias para después, si queremos, pasarnos al Microsoft SQL Server o el Oracle, que digamos son las tres que más fuerza tienen actualmente en el mercado, con conocer en detalle, lo podemos ver de esa forma, el MySQL, al ser Oracle, MySQL Server y MySQL basados en SQL, ya vamos a tener una base muy fuerte para poder utilizarlos. En definitiva, la elección de cuál usar ya en su vida productiva y profesional la tomarán ustedes cuando llegue el momento. Como regla general, si están desarrollando aplicaciones de tamaño mediano, pequeño, se utiliza predominantemente MySQL basado en PHP, pero si están interesados en desarrollar aplicaciones empresariales seguras, resistentes y de gran escala, sin lugar a dudas, SQL Server debería ser el aliado en sus organizaciones y en su vida profesional. Entonces, ya vimos, conocimos las características de los principales sistemas de gestión de base de datos. En la sección número 4 ya entraremos a definir en profundidad qué es SQL, a qué hace referencia, cuáles son los componentes del lenguaje. Vamos a definir qué son sentencias DDL, DML, DSL. Solo las vamos a definir, no vamos a entrar en detalle en ellas en la sección 4, porque cada una de estas sentencias se van a estudiar en detalle una por una en secciones diferentes. Vamos a hacer
ya la introducción oficial al MySQL. Vamos a ver cómo se instala, cuáles son los primeros pasos y digamos que de una manera muy general esto será lo que vamos a hacer en la sesión número 4. De momento esta sería la parte teórica de esta sesión, así que nos veremos nuevamente en la sección número 4.